Arranque. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con el ciclo de charlas. Este es un proyecto institucional de la cátedra y parte del proyecto de extensión, revalorización y puesta en valor de sistemas constructivos de la cátedra de materiales, tecnología y sistemas constructivos 4 en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio. El responsable de la asignatura y coordinador, el arquitecto Celano Jorge. Los integrantes y moderadores: Gómez, Dalinger, arquitecto, Infran Marcelo, arquitecto, Morales, Valeria, ingeniera, Matías Viz, arquitecto, y colaborador Carlos Enrique Talón. Así que el proyecto que vamos a presentar es un proyecto de revalorización y puesta en valor de sistemas constructivos. Es una iniciativa de extensión de la Universidad Nacional de Misiones que busca difundir y dar a conocer los sistemas de construcción ya existentes en la sociedad. Su objetivo es promover el uso correcto de estas técnicas, tanto las vernáculas como las innovadoras, para generar un impacto positivo en la comunidad y en la formación de los estudiantes. Ahora vamos a dar inicio a la firma, a la empresa Simacon, que nosotros ya lo vimos. Ya tuvimos una primera aproximación, pero bueno, ahora le voy a dar la palabra a Darío para que nos presente el sistema. Hola Darío, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación y bueno, trataremos de en los próximos horas o minutos o horas ir despejando las dudas sobre qué es lo que nosotros hacemos y presentarles un poco nuestra tecnología. ¿Sí? Te dejo Darío con todo. Bueno, muchas gracias. Como verán, nos ponemos la vara bastante alta. Nosotros decimos construyendo un futuro sustentable con Simacon, porque Simacon nace en la búsqueda de del mejor aprovechamiento, ¿sí?, de los recursos disponibles en nuestra región, unificándolo con sistemas constructivos modernos y eficientes que puedan cumplir con las expectativas que hoy día tenemos sobre los materiales de construcción, ¿sí? Entonces, básicamente el eje de nuestra empresa es eficiencia energética, ¿sí?, y eficiencia de los recursos. Y ahora vamos a empezar a trabajar un poco sobre cómo nosotros abordamos esa situación. Puntualmente dice, explorando los beneficios de ICF con fibras mineralizadas, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Vamos a entrar un poco más adelante en la conversación. Sí, funciona. Ok. Para esto quiero citar a un colega, Yves-Laurent Sapoval del Global Alliance for Building and Construction. Él en el debate técnico del G20 en Iguazú dejó una frase que realmente quedó para la eternidad en lo que es la responsabilidad de nuestro rubro. Es: entre todas las industrias, la construcción alcanza los mayores resultados de mitigación de emisiones de dióxido de carbono con los menores costos de inversión. ¿Sí? ¿Por qué abordo eso primero y no sobre cómo funciona nuestro sistema constructivo? Porque esto es clave para entender cuáles son los desafíos que hoy los que producimos materiales de construcción abordamos. ¿Sí? ¿Se entiende la frase? ¿Sí? Entre todos los rubros que existen, la construcción carga con la responsabilidad de poder hacer el uso más eficiente de los recursos volcados en su rubro para mitigar las emisiones de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto obviamente se dio en el debate de cambio climático y eficiencia energética, ¿sí? Por eso también esa manifestación. Entonces, ¿cómo construimos casas sostenibles a gran escala? Tenemos que reemplazar las tecnologías que ya no están a la altura de los desafíos actuales por sistemas más eficientes y más modernos, ¿sí? ¿Por qué digo a gran escala y hago esa salvedad en la presentación? Porque nosotros, como productores de materiales, obviamente respetamos las soluciones individuales que son totalmente coherentes y válidas, pero en la producción tenemos que apuntar a que sean replicables, que sean soluciones que puedan masificarse. ¿A qué voy con eso?
es totalmente válido. El hippie que en la sierra de Córdoba con super adobe se hace una casa y eso es una solución individual, probablemente muy pensada, muy meditada, correctamente ejecutada también es eficiente, pero no tiene nada que ver con los desafíos que los productores de materiales tenemos cuando hablamos de tecnologías escalables, ¿sí? ¿Quiénes somos? Esta es la parte donde nos agrandamos. Somos la primera empresa en Latinoamérica que logró en escala comercial reemplazar el uso de derivados de petróleo, le hace poliestireno expandido, espumas de poliuretano, ¿sí? O sea, todo lo que son materiales para aislación térmica en sistemas constructivos por fibras de madera mineralizadas, ¿sí? Puntualmente dice ICF, Insulated Concrete Foams. Esos son encofrados perdidos aislantes, ¿sí? Más adelante verán que no es lo único que producimos, pero sí es el producto sobre el cual hoy tendremos el eje de la charla, porque básicamente es la conjugación de una tecnología de material con una tecnología de forma que en la sinergia terminan dando muy buenos resultados, ¿sí? Lo otro que ven abajo son desarrollos macizos, que sobre eso después podemos entrar un poco más. Acá dice, se reemplaza de forma industrial el uso de poliestireno expandido o también poliuretano por un material composite a base de fibras de maderas mineralizadas, ¿sí? Ahora ustedes tienen que fijar su empresa como si no tuvieran una charla previa sobre lo que nosotros hacemos, pero tienen que decir, ¿qué son fibras mineralizadas? ¿Sí? Las fibras mineralizadas de madera básicamente es una tecnología que tiene ya bastante más de 100 años, donde mantenemos la estructura celular de la fibra de la madera. Significa que mantenemos el comportamiento mecánico que tanto nos gusta de la madera, pero anulamos el comportamiento orgánico, ¿sí? Entiendo que hay un par de slides donde vamos a entrar un poco más en detalle sobre eso. Es una tecnología de material compuesto y como toda tecnología de material compuesto busca eliminar los vicios de sus materiales de los que se lo genera y potenciar sus virtudes. Bueno, ¿por qué utilizamos fibra de madera mineralizadas? En Misiones eso es una pregunta que prácticamente se cae de madura, porque solamente en la zona del NEA, ¿sí?, tenemos más de 1 millón de hectáreas implantadas. Todas estas tecnologías nacen en una situación de posguerra. Tienen que imaginarse Europa Central. Después de la Segunda Guerra había que reconstruir un continente y había que respaldarse en tecnologías eficientes que consuman pocos recursos de los que tenían disponibles, que no necesitaban de mano de obra muy especializada porque no había, eficientes también en el tiempo y que tengan un buen desempeño. ¿Por qué? Porque en Europa Central, cuando viene el invierno, o sea, winter is coming, allá es en serio, o sea, allá no se jode, no podemos dormir bajo el puente. Entonces necesitamos tecnologías que estén a la altura de los desafíos de aislación térmica puntualmente. Después vamos a entrar un poco sobre cómo es eso de que los alemanes construyen una casa con 4 amigos y un cajón de cerveza un fin de semana y muchas veces usan ese tipo de tecnologías. Pero vamos paso a paso. Insulated Concrete Foams, o ICF, esas siglas tan marketineras que los estadounidenses adoptaron para describir un encofrado perdido, en realidad tienen un antecedente en el año 1920 en una palabra que es Holzbeton-Mantelstein. ¿Sí? Es una palabra eso, es una palabra en alemán, se asemeja mucho a un trabalenguas, pero básicamente significa que es un Holzbeton. Holzbeton es betón de madera, o sea, hormigón de madera. Mantel es el tapado y el Stein es la piedra. Entonces es una piedra, ¿sí?, que envuelve al hormigón hecha de justamente wood concrete o cemento madera. Eso fue el inicio de los sistemas ICF. Luego, en los años 60, en los años 70,
cuando empezó el auge de los derivados de los petróleos y todos pensábamos que el plástico iba a salvar el mundo y que el freezer era una máquina de tiempo, entonces nosotros empezamos a utilizar derivados justamente de petróleo como espuma de poliuretano, poliestireno expandido. ¿Por qué? Claro, porque son livianos, porque tienen buena aislación térmica, dentro de todo son económicos y empezamos a construir edificios con eso. Lo cual nos llevó a un punto donde teníamos básicamente envolventes plásticas en nuestros edificios que no terminaban de respirar como debían, ¿sí? Que tenían un peligro de incendio gravísimo, si tenían agregado de bromo terminaban siendo bastante cancerígenos en los últimos estudios, y todo eso tuvo un punto de quiebre que fue cuando en Inglaterra se terminó prendiendo fuego en 2016 un edificio de más o menos 40 pisos, murieron 165 personas en 20 minutos. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que era buena idea aislar un edificio antiguo con placas de aluminio rellenos de espuma de poliuretano sin agregado de retardante de llama. Entonces hicieron un edificio en el piso 2, no sé, ustedes se acuerdan, seguramente el piso 2 o piso 3, algo se terminó prendiendo fuego, todo el edificio se quemó. En las fiscalizaciones posteriores se descubrió que obviamente Alcoa, el mayor productor de aluminio del mundo, había truchado los certificados. O sea, los yanquis son igual que nosotros en ese sentido. Nosotros no truchamos certificados. Los hacemos acá en Noverá, algunos incluso. Y entonces ahí se llegó a un punto de quiebre. Hoy día en los códigos de edificación actuales, los más modernos del mundo, si nosotros nos vamos por ejemplo a la ciudad de Nueva York, los derivados de petróleo en la construcción pasan a ser tratados como residuos de difícil disposición final. Algunos incluso ya no se admiten, y nos dimos cuenta que en los últimos 80 años estábamos aislando mal nuestros edificios. Entonces volvemos otra vez a la utilización de los recursos que sí sabemos cómo usarlos, ¿sí? Que son madera. Bueno, con Jorge tienen un especialista en el tema, y nuestro material no es otra cosa que un compuesto de madera. Son 85% de madera, ¿sí? El resto son agregados aglutinantes minerales y básicamente agua cristalizada dentro de la estructura de hormigón. Pero bueno, volviendo al tema de lo que son encofrados perdidos. La intención de los encofrados perdidos siempre fue la siguiente: ahorrar pasos en obra, ¿sí? Reducir los pasos necesarios para llegar a un edificio. Entonces se empezó con lo que vemos bien a la izquierda, simplemente dos placas unificadas, ¿sí? Que una vez vertido el hormigón de la estructura del edificio ya no se retiraban, sino que quedaban como sustrato para cualquier terminación, o ya podían ser la terminación del edificio. Al igual que con los sistemas de losas, ¿sí? Y eso también ya data de la Segunda Guerra, pronto nos dimos cuenta que estábamos utilizando un montón de hormigón que no terminaba de tener una función estructural, ¿sí? Pues si ustedes ven hoy una losa casetonada, ¿cuál es la idea de una losa casetonada? O de una losa biaxial ahuecada, por ejemplo, sistemas Prenova, que quizás, no sé si ya lo vieron, pero búsquenlo, ese tipo de sistemas. O incluso la tan conocida vigueta pretensada con la bovedilla, lo que busca es reducir el volumen de hormigón que no es necesario de una manera estructural, y bueno, con eso reducir costos y en este caso reducir pasos. Y ahí fue que empezaron a surgir, mediados de los 50, 60, lo que es waffle grid. Es la segunda filmina, el segundo esquema, donde nos dimos cuenta que si yo tengo un tabique de hormigón de 18 centímetros de espesor y le vuelco 180 litros de hormigón por metro cúbico, estoy teniendo un montón de hormigón que no necesito, ¿sí? Que ¿dónde lo necesito? Lo necesito para transmitir las cargas verticales, para trabajar la parte de pandeo, refuerzos horizontales, y todo eso se termina pudiendo resolver de otras maneras también. Entonces, ya bastante más cerca de los años 80 del siglo pasado, los sistemas ICF, prácticamente por universalidad, terminaron trabajando con lo que es hoy Screen Grid. Screen Grid, ¿qué significa? Que yo armo una estructura envolvente, que en nuestro caso son fibras mineralizadas, pero lo van a encontrar en el mercado con otros materiales también. Y en el interior termino generando una grilla,
¿sí? Una grilla vertical y horizontal de hormigón. En nuestro caso puntual reducimos 65% el volumen de hormigón que necesitamos frente a un tabique de hormigón armado, ¿sí? En el mismo espesor de 18 centímetros. Pero, y esa es la belleza de los sistemas ICF, es que lo hacemos en una fracción de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que en su momento es nuestro encofrado, ¿sí? Cuando termina de cumplir la función de encofrado, queda in situ y pasa a ser el sustrato para cualquier terminación que queramos. Entonces ahí nos ahorramos un montón de tiempo y el desempeño del edificio es mucho mejor. ¿Por qué? Porque dependiendo de la densidad del hormigón, ustedes van a tener una tramitancia térmica que va a estar en el rango del 3,2, 3,3, 3,4, ¿sí? Y en este caso el coeficiente lambda de lo que es fibras de madera, como en cualquier madera, estás en el rango de, en nuestro caso, 0.12, ¿sí? Es la tramitancia térmica que tiene el coeficiente lambda. Significa que en 18 centímetros yo tengo una tramitancia de 0.6, ¿sí? 0.67. Lo mismo sucede si lo hacen de madera maciza, anda dependiendo de la especie, anda en 0.12, 0.13. O sea, es un material que es muchísimo más eficiente en la parte energética, ¿sí? Que por ejemplo, los hormigones. ¿Sí? Javier Duarte de hormigones me va a odiar, pero es así. ¿Sí? Simplemente el hormigón es excelente como estructura, es muy bueno como masa térmica, es muy bueno como volumen para cuestiones acústicas, pero como aislante es pésimo. ¿Sí? Entonces, hoy día la mayoría de los sistemas modernos de encofrados perdidos trabajan justamente en la máxima reducción de hormigón posible y hay mares de literatura escrita sobre eso, ¿sí? Solamente empresas como la nuestra que trabajan con fibras mineralizadas, en el mundo hay más de 40. Encofrado perdido como ICF hoy es el sistema constructivo no convencional que fuera de Latinoamérica tiene mayor índice de crecimiento. Estamos hablando de aproximadamente 27,5% sobre está avanzando anualmente sobre el market share y se utiliza en un sinfín de formatos. Virtualmente no tiene límites, obviamente como siempre hay un punto de equilibrio hasta donde tiene comercialmente sentido y los edificios más exigidos hoy día construidos con ICF en su mayoría son de cadenas hoteleras, Hilton, Marriott, y estamos hablando de 35 pisos o más de altura, ¿sí? Donde todo o la mayoría de la estructura se termina resolviendo dentro de los sistemas encofrados. Y no es casualidad que sean las cadenas hoteleras las que adoptan ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el confort acústico y térmico dentro de los hoteles, normalmente, seamos sinceros, si yo voy y pago un 5 estrellas, más vale que está bueno el edificio, ¿entendés? En mi caso soy menos exigente quizás que con eso. Todos los sistemas ICF funcionan de la misma manera. Básicamente, ¿qué es? Son bloques modulares que se apilan en seco, se vierte el hormigón adentro, se coloca el hierro según lo que necesitamos, se coloca la calidad de hormigón según la estructura que necesitamos y terminó, ¿sí? Pero ahora vamos a entrar un poco más a fondo a eso, porque si no ya me podría ir. Hicimos un montón de kilómetros, además es divertido charlar con ustedes y no es tan simple en realidad. Hacemos una breve historia por si después lo quieren trabajar. La primera patente de los años 40, ¿sí? Ya utilizaba residuos de madera. Ahora estamos hablando puntualmente sobre el sistema de encofrado perdido. Después los primeros desarrollos fueron en la Segunda Guerra Mundial, justamente como forma rápida y económica de reconstrucción de las estructuras. Los primeros moldes de poliestireno expandido, como ven, surgen en Canadá. Canadá, frío, clima, heavy. Afuera tienen los osos grizzly, había que hacer buenas estructuras. Entonces, ellos fueron los primeros que empezaron con el tema de poliestireno expandido, que nuevamente no es que fueron irresponsables para el momento, para el zeitgeist de esa época, era una solución totalmente válida. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, en nuestro rubro, que es uno de los rubros, yo diría, si no es el más competitivo, debe estar ahí entre el top 3 del mundo, lo que es construcción.
las soluciones son orgánicas, ¿sí? Lo que hoy funciona, mañana quizás ya no sea válida y pasado las exigencias cambian y por suerte en los últimos años siempre para bien. Y desde los años desde los años 70, justamente ICF como sistema constructivo empezó a incorporarse dentro de los grandes códigos de construcción en el mundo. Hoy día el que rige tanto Estados Unidos como también acá es el ACI 318 en su versión 2014 del American Concrete Institute. Eso es algo más para la parte de ingeniería, pero básicamente, ¿qué es el ACI 318? Es el código madre de la CIRSOC 201, ¿sí? ¿Por qué? Argentina no elabora código de construcción propio, sino que toma lo que funciona en otros lados y lo aplica a las necesidades locales. Por eso también pasaron de los estándares alemanes en hormigón hace unos años a los estándares estadounidenses. Tengo entendido que tenía que ver algo con los esfuerzos al corte, pero bueno, eso es algo que tendríamos que charlarlo en la otra facultad. A ver, ¿qué es esto? Ok. Hablábamos de que esto es 85% madera, ¿sí? ¿Cuál es una de las de los grandes miedos del consumidor? Vamos a ponernos en el rol de que ustedes como arquitecto quieren argumentar con un comitente la utilización de madera, ¿sí? Lo primero que le van a decir, pero che, ¿y si se prende fuego? ¿Sí? Hoy día sabemos que hay muchísimas soluciones, mass timber, CLT, entramado liviano bien aplicado, que no necesariamente está justificado ese miedo, ¿sí? La madera tiene comportamientos que están totalmente normalizados y estudiados y sabemos cómo se comporta. Sin embargo, cuando hablamos de sistemas constructivos nuevos, obviamente una de las grandes validaciones que siempre nos solicitan son los ensayos destructivos y los ensayos de habitabilidad. Y el más exigente en ese sentido es el tema de la resistencia al fuego. ¿Por qué? Porque estamos hablando básicamente que esto es un aglomerado, ¿sí? En la gran categorización de materiales no distingue mucho de una placa MDF, ¿sí? Solamente que con otros componentes. Entonces, para poder habilitar ese tipo de sistemas para construcciones que no son solamente románticas, sino que son realmente seriables y escalables, existe en Argentina algo que es el certificado de aptitud técnica. El certificado de aptitud técnica, que ahora igual está en discusión, viste que la Secretaría de Tecnología de Viviendas está ahí, veremos si todavía trabaja o no, si tiene que buscarse otro laburo. Pero en síntesis está bueno que se certifiquen los sistemas constructivos. Yendo a la imagen que vemos acá puntualmente, es un ensayo destructivo sobre el cual nosotros estamos muy orgullosos, porque dentro de todos los sistemas de constructivos que utilizan madera en su composición, nosotros tenemos el récord de resistencia a fuego directo, ¿sí? Esta pared, que es 85% fibras de madera, después le explico de dónde las tomamos, fue sujeta a un ensayo destructivo bajo carga de fuego directo durante 240 minutos, de hecho acá dice 242 minutos, y eso es la máxima certificación ignífuga alcanzable en Argentina. Después apagaron el horno porque estaríamos gastando gas sin necesidad. ¿Por qué eso es importante? Porque para todos los que llevamos la bandera de los sistemas constructivos no convencionales, para nosotros es muy importante romper los prejuicios, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos muy bien cuáles son las ventajas de nuestra tecnología, porque nuestros productos y nuestros diseñadores industriales y nuestros ingenieros y a veces también los arquitectos se rompen el coco durante muchas horas de trabajo para diseñar productos que cumplan justamente con el criterio de las tecnologías actuales, para que después venga el suegro del comitente diga, no, pero eso no sirve, ¿entendés? Seguro se quema. A usted le va a pasar muchas veces cuando vayan. ¿Vieron esos memes que dicen, bueno, el que más me gusta es el que dice, bueno, cuando nosotros hacemos el proyecto sale, no sé, 500, si lo hacemos con opinión del cliente va a salir 1000 y después si lo dejamos que el cliente lo haga va a pagar 1500, porque pues son difíciles de erradicar. Ustedes tienen que entender que no hay una mala intención por parte del cliente o del comitente, simplemente hay falta de información en la mayoría de los casos, ¿sí? Siempre partimos de que hay buena leche en la gente con la que trabajamos. En nuestro caso, a nosotros eso nos valió una distinción, obviamente, que
que no tiene antecedentes en Latinoamérica y nos permitió entrar en algunos mercados, pero sobre eso hablamos después. Lo que les quería mostrar es básicamente a qué está sujeto eso y qué valores de eficiencia logramos con derivados de la madera o con madera en la construcción. Esto es la curva de temperatura. Después de los 88 minutos se llegó a los 1000 grados, ¿sí? Y en el final del ensayo se llegó a 1150 grados en la cara expuesta al fuego. Esos son 16 quemadores de llama, que parece un cohete de Elon Musk que apunta ahí y quema y quema y quema y quema y quema, hace ruido. Entonces tenemos 1100 grados, 1150 grados de este lado, y 4 horas después, del lado no expuesto, nunca se superaron los 70 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué implica eso? No solamente significa que con madera logramos una pared ignífuga, sino mejoramos el desempeño frente a cualquier tipo de mampuestos. Y eso es lo lindo de trabajar con un material tan noble como es la madera, ¿sí? Nosotros hoy calificamos como cortafuego, ¿sí? Fíjate, esas son las termocuplas. Y esta banda es la admisible, 154 grados creo, y esta banda es la que descarta los sistemas constructivos, porque a partir de ahí tenemos peligro de autocombustión de algo que esté apoyado en contra. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un mueble de melamina acá, y acá tengo un incendio total, si yo tengo un mampuesto cerámica roja, durante un tiempo prolongado esto va a terminar tomando tanta temperatura que acá se me prende fuego y se me propaga el fuego, ¿sí? En este caso es un cortafuego, significa que yo puedo tener tranquilamente lo que sea contra la pared, pero lo que es mucho más importante es que si yo tengo un fuego completo acá, yo tengo 4 horas sin destrucción mecánica, sin emanación de vapores tóxicos y sin incremento de temperatura de este lado para evacuar el edificio. Y de pronto con eso logramos que habiliten un sistema compuesto por madera para vanos de ascensores o para divisores en plantas industriales. O hace poco hicimos un edificio que era, yo lo llamo el edificio Molotov porque te acercas 300 metros con un cigarrillo y se explota, pero básicamente es una planta de destilado de pinturas y solventes que era tan inflamable que el seguro dijo no pueden tenerlo en la fábrica, tienen que hacer un edificio aparte. ¿Por qué lo menciono? Porque la parte de la seguridad, digamos, la resiliencia de los edificios es muy importante. Si nosotros partimos de la base que 50% de todo el capital que la humanidad posee son edificios, entonces más vale que esos edificios aguanten, ¿sí? Los nuestros aguantan y un montón. Si quieren después me pueden preguntar por qué eso se da así y por qué no se transmite la temperatura y por qué eso no coincide con los valores de transmitancia si son menores y podemos ahondar en eso, pero terminamos un poco con la presentación. Entonces, ¿qué hace la mineralización de las fibras de madera? Eso que suena a lo tan complejo y algunos me dicen, che, es un proceso térmico, es un proceso químico, es un proceso... ¿Cómo funciona? Básicamente, con lo que terminamos es una anulación de las propiedades orgánicas, significa no se pudre, no se quema y resiste a roedores y termitas, ¿sí? O insectos, pero mantiene las propiedades mecánicas. Excelente aislación térmica y se trabaja con herramientas comunes y corrientes. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos material composite con esto y no hacemos una tabla maciza mineralizada, por ejemplo? Bueno, ¿alguien viajó alguna vez al sur o tiene pensado ir al sur? Hay unos lagos allá que en el fondo de los lagos tienen bosques petrificados. Y vos podés pasear con el barco arriba que tiene el piso de vidrio y los podés ver abajo. Son básicamente coníferas que quedaron en el valle, en unas montañas. Ese valle se inundó y durante los próximos miles y miles de años esa madera, por la falta de oxígeno y por la alta carga mineral de esos lagos, por las montañas que tiene, se fue calcificando, se fue petrificando o fosilizando, podríamos decir.
Si nosotros haríamos ese proceso también sobre árboles completos, también tardaríamos miles de años y no venderíamos mucho porque llevaría demasiado tiempo comercial, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Pero por suerte esa tecnología es una tecnología que trabaja por exposición superficial. Entonces nosotros lo hacemos sobre los componentes más pequeños disponibles en plaza. De hecho, Simacon en sus inicios lo que hacía era recuperaba el aserrín de los aserraderos, ¿sí? Teníamos arandas rotativas gigantes que todo el día lo único que hacían era filtrar las impurezas del aserrín y nos quedábamos con esas fibras. Hoy día también incorporamos lo que es la destrucción mecánica, o sea, nosotros compramos hoy día todo lo que es raleo, despuntes, dimensiones no aserrables, ya sea porque son muy grandes, porque son torcidas, porque son muy chicas, porque quedaron relegadas. Molemos todo y utilizamos todo. Y pasa por ese proceso de mineralización, ¿sí? El CONICET tiene algunos estudios en español sobre eso. Si se ponen en Google Academic van a encontrar la definición de degradación alcalina por hidrólisis de los azúcares presentes en la madera, básicamente sobre qué trabajamos, y ahí vos corregime, Jorge, pero básicamente el gran enemigo del hormigón en la madera, ¿cuál es? Son los azúcares. Si alguna vez estuvieron en patología de la construcción, habrán visto que uno de los clásicos es, hagamos un encofrado. Tabla, hormigón adentro, desencoframos, el hormigón está todo débil. ¿Por qué? Porque los azúcares en la interfaz entre la madera y el hormigón sí terminan degradando la calidad del hormigón. Eso es una falla típica de principiante, lamentablemente sucede más veces de la que debería. Nadie compra el desencofrante Sika, a lo sumo le ponen gasoil, entonces tu vivienda huele a gasoil los próximos 3 años, pero son patologías que otra vez, chicos, están en la literatura, ¿sí? Entonces sabemos dónde está el problema. Y en este caso también sobre la hemicelulosa, o sea, ¿qué hacemos? Calcificamos la estructura celular, anulamos los azúcares, ¿sí? Los lavamos para afuera, pasa por un proceso de aglutinado con lo que le da este tono gris, que son aglutinantes cementicios, y después tenemos una tecnología de material con la que podemos hacer cualquier forma. Ya, realmente puedo hacer cualquier forma. ¿Por qué? Porque es una pasta, ¿sí? Cristian está un poco en el tema de investigación sobre impresión 3D, pero eso es algo que todavía está bastante verde. Quizás en 2 o 3 años podamos venir con las muestras de lo que estuvimos avanzando sobre eso. Pero la ventaja de eso es, bueno, básicamente entonces que combinamos 2 tecnologías. Por un lado combinamos lo que es la tecnología material, que es esa pasta con la que nosotros hacemos las formas que queremos, y por otro lado está ICF, que es el formato constructivo que a nosotros tanto nos gusta. ¿Y por qué nos gusta ICF como sistema constructivo? Porque ICF, Insulated Concrete Forms, resolvió de manera bastante práctica y eficiente 4 pasos en la obra. Básicamente resolvemos lo que es cerramiento, aislación térmica, estructura, ¿sí? Y sustrato grueso, porque esto si lo trabajas por lijo y no sos un animal, te resuelve el revoque grueso, ¿sí? Y en una fracción de tiempo. Hoy frente a mampostería convencional, y esos son tiempos medidos en obra, no es que nuestro departamento de marketing dice, che, Darío, tira un número al azar, no, son tiempos medidos en obra, estamos en un ratio más o menos 5:1 frente a lo que son ejecución de estructuras equivalentes en sistemas convencionales. Nuestra milanesa con fritas es el módulo E1810, ¿sí? Es el producto que más vendemos. Eso tiene una razón de ser. Es un producto que fue diseñado para cumplir con las exigencias de lo que es la calificación B en la IRAM 11603, capítulo 11601 hasta el 11605, eso es, digamos, calidad de envolventes básicamente, o sea, no solo, sino todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética en los edificios y las temperaturas de diseño. Entonces nosotros pudimos lograr dentro de un formato algo que podemos vender, y actualmente literalmente lo estamos vendiendo desde, bueno, en La Quiaca no, pero pongamos Iguazú como el punto más norte, hasta Salta, de Salta hasta Tierra del Fuego, actualmente, hasta Ushuaia. Sin tener que entrar en otras matricerías o especificaciones o tener que decirle al cliente, no, sabes que tu muro no lo puedes comprar de 18, tenés que comprar el de 22 porque tú, si no, no te lo habilitan. O sea, hay una reglamentación
Las IRAM están buenas, véanlas, tienen muy bien sectorizado cuáles son las zonas bioclimáticas. Las más exigentes, por supuesto, son las nuestras acá por las altas temperaturas y lo que es las 5 y las 6 por las bajas temperaturas. Por otro lado, y no solo tiene que ver con el tema de temperatura, también hay que tener en cuenta en lo que son condensación intersticial, permeabilidad de vapor. O sea, hay un par de cuestiones ahí que con gusto en nuestra página pueden descargar lo que son los estudios sobre eso. Y luego está obviamente el hecho de que nosotros no podemos desentendernos totalmente de lo que son las exigencias sobre estructuras de hormigón armado, porque obviamente, ¿qué estamos haciendo? Quieras o no, estamos generando una estructura de hormigón armado dentro de un fantástico encofrado, ¿sí? Pero sigue siendo una estructura de hormigón armado. Entonces no es que me puedo pasar por donde no llega el sol, la CIRSOC, sino que tengo que complementar ese tipo de cosas. Hay muchas cuestiones que en los sistemas constructivos no convencionales a veces nosotros lo tomamos como una exigencia, pero en realidad es porque lo vendemos de esa manera. La realidad es que corremos con una ventaja porque ensayos empíricos destructivos los podemos terminar validando, ¿sí? Y con eso nos podemos saltear algunas exigencias específicas que por ahí vienen arrastrándose dentro de los códigos por una falta de actualización. Porque, ojo, ustedes habrán visto que yo cité la ATSI 318 en su versión 2014, pero la 2014 es la versión que usan de Estados Unidos. Si en Estados Unidos están 11 años atrasados en la actualización del código, se pueden imaginar cuán atrás viene la CIRSOC, ¿sí? Sin echar culpas, pero es así, los códigos llevan su tiempo en la actualización. Sin embargo, obviamente, existen muchísimos antecedentes. Esto es un sistema constructivo que no lo inventamos nosotros, sino que nosotros lo adaptamos a las exigencias locales y utilizamos los recursos localmente disponibles, pero básicamente se construye con eso desde los años 20 del siglo pasado. Entonces tenemos bastante antecedentes sobre los cuales volcarnos y esas son también las que terminan definiendo las dimensiones internas con las que tenemos que cumplir. Y la exigencia más interesante para mí es el tema de... Bueno, ahí me toca un poco la llaga social, digamos. Cuando te sentás a hablar con los gremios sobre cuáles son hoy lo admisible en sistemas constructivos, todos estamos de acuerdo que la bolsa de 50 kilos de cemento es un delirio, ¿sí? Hoy día ya todos tienen la de 25, ¿sí? Nosotros escuchamos hablar la primera vez sobre la bolsa de 25, probablemente todavía en año 2019, no, antes, 2016, 2015. La gente de Holt, si me acuerdo, me lo comentaba y al final lo terminaba implementando el año pasado. Aquí voy con eso. Nosotros diseñamos los productos para que generen oportunidades de trabajo, ¿sí? No para que excluyan gente del mercado laboral. Y ahí quiero hacer un hincapié, aprovechando que estamos con tiempo. La construcción como tal, en todo el mundo, pero sobre todo en nuestras localidades o en nuestro país, en nuestra región en realidad, seamos realistas, termina siendo muchas veces, laboralmente hablando, un rubro de refugio. Y quiero aclarar a qué voy con eso. Ustedes, si Dios quiere y no faltan mucho, van a terminar recibiéndose acá como arquitectos, ¿sí? Significa que ustedes habrán gozado de una formación superior, la cual los califica para hacer edificios y muchísimas otras cosas. Pero se van a encontrar en obra con el oficial especializado, con el plomero matriculado y con el tipo que la semana pasada perdió el trabajo. Está buscando un laburo, tiene necesidad de trabajar, entonces se presenta en la obra como ayudante de albañil. Si más tecnología en obra implica que nosotros en nuestras latitudes a esa persona le cerramos el acceso al trabajo porque no cuenta con la calificación de la ejecución, entonces como productores de materiales estamos haciendo todo mal, porque más tecnología implicaría más miseria.
Entonces, nuestro desafío en el diseño de los productos es que los productos sean fácilmente adoptables. En la práctica, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que el gremio nos dice, ¿sabes qué? De arriba hasta 15 kilos. Ok, perfecto. Nuestro bloque pesan 14. En la práctica eso se traduce que con un workshop de 2 horas yo puedo asegurarme de que alguien que nunca antes tocó uno de nuestros elementos pueda ejecutar una vivienda en varias plantas cumpliendo con los códigos, ¿sí? Y no haciendo cualquier cachivache, porque eso también sucede en nuestro rubro. Entonces generamos la posibilidad de que ellos adopten la tecnología como propia y se formalicen un poquito. Y sin tratar de sonar woke, ni mucho menos, yo soy la persona menos woke que se van a encontrar en la vida, pero la incorporación, ¿sí? La generación de la participación de mujeres en la obra es algo hoy que básicamente es tabú, si no es en rangos técnicos medios a altos, ¿sí? Pues no vas a encontrar un cucharero mujer. ¿Por qué? Porque es un rubro machista, afrontémoslo. Pero ¿por qué eso? Eso no es porque son todos malos, ¿entendés? Y no quieren que una mujer se sume, sino porque la bolsa de 50 kilos es un delirio, ¿sí? Entonces, ¿a quién le usamos el carne de cañón? Y bueno, al pibe más grande de la casa, ¿entendés? Que él sea albañil. Hoy día las tecnologías ya no son así. Y eso no solamente aplica a lo nuestro. Te vas a, no sé, puedo mencionar el steel frame en esta cátedra. Steel frame. No. Balloon frame, wood frame, ¿sí? Ese tipo de tecnologías. Todos tratan de tomar tecnologías. Voy a mencionar nuestra mayor competencia, el hormigón celular curado en autoclave. Y también lo que hacen del mortero espumado, ese que hacen por acá, que es medio bastardeado la tecnología. Pero, digamos, ese tipo de tecnologías que buscan resolver un montón de cosas también tienen en cuenta en su momento de diseño lo que hoy la generación de ustedes llama UX, ¿no? La User Experience, la experiencia del usuario. Entonces eso es importante. Me fui del tema un poco, ¿no? Entonces básicamente es construcción modular. Lo más eficiente de la construcción modular es si se planifica también de forma modular, porque si no estaríamos dejando afuera una parte muy importante de todo eso. Y tratamos de ser lo más flexible y adaptable posible. Por eso, por ejemplo, nuestro espesor es de 18. ¿Por qué? Porque el estándar de la mampostería en la industria es el hueco 18, ¿sí? Y dentro de eso podemos meter los valores que necesitamos. O sea, hay siempre un opinion leader, un líder de opinión o un líder de rubro, y todos los demás corremos detrás de eso y tratamos de desplazarlo de su primer puesto, ¿no? Tenemos bastante por delante todavía para desplazar la mampostería cerámica en Argentina de primer puesto. Hoy actualmente el market share es más o menos 80% de la construcción en mampostería cerámica y el 20% son los distintos sistemas constructivos que se terminan repartiendo al mercado. Quizás ese número no sea correcto. Sí. Nosotros justamente estamos dando ese tema en otra materia, el de la transmitancia térmica, y viene acompañado con lo que es el punto de rocío, ¿viste? Cuando la condensación intersticial. Bueno, y este material, para no entrar en números y cosas que por ahí son difíciles de recordar, ¿con qué otro envolvente se podría comparar? Con HSCA, con el HSCA. Hormigón celular curado en autoclave. El Retac, entonces. Sí. Retac, Brimax, Airblock, Airbrick, ellos están en tramitancias puntuales similares. Sí, claro. La parte de ese tipo de cerramientos es que tiene un desempeño térmico muy similar. Donde nosotros sacamos ventaja es que agregamos un rubro más dentro de eso, que es el tema de la estructura ya incorporada. Ni hablamos de la parte de sostenibilidad, que hoy día el greenwashing es bastante importante, la capturación de dióxido de carbono positivo, pero sobre eso entramos después. Es muy similar en el punto de la condensación intersticial, porque eso es, chicos, eso es recontra importante. ¿Alguno alguna vez vio un caño congelado que explotó? No, porque son todas emisiones, pero yo soy de Austria. En mi país tenemos 9 meses de invierno y la amplitud térmica es de más 35 en verano a menos 30 en invierno, ¿sí?
Entonces tenemos que saber muy bien dónde colocamos dónde colocamos los caños. Pero también el tema de la condensación intersticial es importante. ¿Por qué? Porque es para saber, bueno, en qué capa de tu pared tenés el peligro de la condensación, dónde se te desarrollan los hongos, dónde tenés toda esa situación, que siempre, siempre, siempre va a depender de la temperatura de diseño exterior, ¿sí? Para eso otra vez agarren las IRAM 11601, 11605 y ahí van a tener toda la info de cómo se diseña. Y después, cuando ustedes quieren, nosotros le mandamos la memoria de cálculo sobre la simulación. A ver, por suerte, hoy día todo eso se puede calcular y sabemos muy bien dónde se orienta, pero es un punto ultra importante. Pues es cierto, siempre hablamos de la eficiencia energética, la aislación acústica y nadie habla de la condensación intersticial. Por ejemplo, los sistemas de paneles de poliestireno expandido. Justo vengo de Uruguay y nosotros allá trabajamos con Secatec, que es el centro de capacitación técnica. Ellos dan los cursos de utilización de nuestros materiales y acompañé a uno de los fiscalizadores a una recorrida de obra y nos encontramos con muy antiguas aplicaciones de sistemas de paneles, ¿sí? Que tienen chapa, telgopor chapa, básicamente es eso. Después hay algunas iteraciones, algunos usan ahora USB, telgopor USB, que no van a tener problema. Pero en ese momento todavía no utilizaban chapas bien galvanizadas o no utilizaban placas de aluminio. Entonces, ¿qué utilizaban? Utilizaban chapa pintada. Perfecto, lo instalás, queda fantástico, parece un motorhome tu casa los primeros 3 años. Y al cuarto, ¿viste? Empiezan a aparecer esas burbujas como en las heladeras viejas cuando se empieza a oxidar un poco la puerta y vos decís, no, es por fuera nomás, y cuando apretás ya se te hunde el dedo. Bueno, esos son obvios fallos de sistemas que hoy día ya se están resolviendo. Pero ¿cuál es el problema? En la interfaz poliestireno y chapa, ¿y dónde va a condensar el agua? Y ahí en el medio, obvio. Entonces se me acumula, si eso no está bien protegido, termina siendo un queso gruyère tu casa. Y lamentablemente pasa. Acabo de venir de Uruguay y tiene que desarmar 40 casas, que es donde pasó eso. O sea, no es divertido. Usted tiene un montón de responsabilidad, chicos, construyan bien. Entonces, más vale llénenos de preguntas, porque nada más feo que después de ya haber hormigonado, que nos digan, es que me olvidé una ventana. Bueno, dale, suerte. Mucha suerte. Pero igual, nuestra experiencia con la facultad, más con la de ingeniería, pero eso es porque ustedes son muy jóvenes todavía, pero más con la facultad de ingeniería es, nosotros trabajamos de manera muy mancomunada, ¿sí? De hecho, me acuerdo, creo que nosotros equipamos un poco el laboratorio también acá para los ensayos destructivos y esas cosas, porque la ventaja con la que corren todas las facultades es que cuentan con la neutralidad académica. La neutralidad académica para los que hacemos sistemas constructivos son de extrema importancia, ¿sí? Porque por supuesto que el agente de Brimax o de Retac me va a venir a correr a mí, así como yo le corro al steel frame, como lo que acabo de hacer. Le tiré barro al de acero latina, ¿entendés? Eso es divertido entre nosotros, pero ustedes son el punto académico neutral que evalúa y son el caldo de cultivo para los próximos desarrollos de productos también, ¿sí? Entonces, háganos todas las consultas y si necesitan material para destruirlo, para prenderlo fuego, para inundarlo con agua, nos piden y no se lo cobramos. Pero es importante esa dinámica de trabajo en conjunto. Esto es muy marketinero, pero lo voy a comentar rápido. Bueno, básicamente nosotros a lo que apuntamos es tratar de ser eficientes energéticamente, en tiempo, en costos. ¿Por qué? Porque nuestro poder adquisitivo es el que muchas veces determina el material a utilizar. Resistencia al fuego y aislación acústica. Y ya saco esto de vuelta porque esto es muy... No les vine a vender. Ustedes todavía no tienen plata. Después cuando sean arquitectos ricos, ahí sí. Acá hacemos una comparación con poliestireno expandido. ¿Por qué usamos eso? Y porque poliestireno expandido... pasó lo mismo que, como les comentaba, con el tema de las casas construidas con esos sistemas de chapa. Poliestireno expandido durante muchos años se interpretó como una solución mágica a un montón de problemas. Resulta ser que obviamente, bueno, bonito y barato no existe, entonces en algún lado teníamos que
tener un talón de Aquiles y era básicamente ¿qué hacemos en el análisis de ciclo de vida completo? O sea, cómo cierra nuestro life cycle análisis cuando tenemos que ir a la disposición final del edificio, ¿sí? ¿A dónde tiro toneladas y toneladas y toneladas de poliestireno expandido? Y la otra es, perfecto, ¿y cómo hago que esto sea resistente después? Y después se descubrieron otras cosas, por ejemplo, lo tengo que contar. Hay especies de cucarachas que se comen el poliestireno, o sea, pero eso es ya... Estoy golpeando por debajo de la línea de la cintura, pero las ventajas que nosotros entendemos que nuestro producto tiene frente al poliestireno expandido es que primero son fibras de madera recicladas. Nosotros trabajamos solamente con fibras de madera de bosques implantados. Hace poco solamente de bosques certificados implantados, o por lo menos eso es lo que nos dicen nuestros proveedores, y les quiero creer. Y enseguida vamos al siguiente punto. Tenemos un balance de dióxido de carbono positivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros capturamos más dióxido de carbono en la producción de nuestro material del que se emite en el proceso. Porque los que habrán visto alguna vez esos debates modernos donde en alguna ciudad montan una estructura mecánica y eso es el árbol artificial que ahora va a capturar en el centro de Londres un montón de dióxido de carbono y lo inyecta en el suelo y con eso vamos a salvar la atmósfera. Bien por ellos, pero yo tengo una máquina que me toma el dióxido de carbono, lo hace a través de la fotosíntesis y permite después construir casas con ese material. Y esa máquina se llama árbol y existe hace mucho más tiempo que nosotros. Entonces, honremos ese ser, utilicémoslo de manera correcta y simplemente tratemos de que el dióxido de carbono capturado en el ciclo de crecimiento de esa planta, nosotros la perpetuemos después en los edificios. Lo mismo sucede con cualquier tipo de casa de madera, ¿sí? Hay ahí una salvedad, sí. Y mira de quién viene. Viene de los bancos. Dependiendo el tiempo de vida estimado de un edificio, ¿sí? Y eso, los que lideran la opinión son los bancos, pero los que después hinchan son las certificadoras, es si se toma o no como capturación permanente. En nuestro caso, como ya no hay una degradación posterior en el life cycle análisis, lo toman como capturación permanente. De hecho, desde el año 2022, nuestra empresa certifica su huella de carbono y la de sus productos. Significa que el viaje que hice recién desde Monte Carlo hasta acá, tengo una libretita que dice arriba el nombre de la certificadora que nos certifica eso, anotamos y después pasamos, bueno, cuántos combustibles se usó. ¿Por qué? Porque hoy la medición de la huella de carbono no es solamente algo sobre lo que éticamente o moralmente deberíamos tener una conciencia, sino que es algo que muy probablemente algún comitente de alto nivel les termina pidiendo. ¿Sí? Sí, eso. Es un punto. Chicos, la semana pasada tuvimos una exposición en la Asunción, en paralelo con, estuvimos en la Build Green. A todos les recomiendo, si pueden, viajen a lo que se está haciendo en Paraguay. Paraguay está dando el batacazo, chicos, ese es un país fantástico. Pero hay una exposición que se hace una vez al año, se llama Build Green, y Carlos Benz, que tiene una constructora que cualquiera de nosotros se cae de cola cuando ve lo que hacen, publicó el censo de metros cuadrados certificados con firmas comerciales de sostenibilidad, y Paraguay tiene 700.000 metros cuadrados certificados en LEED, EDGE y BREEAM, ¿sí? ¿Y quiénes son los que contratan eso? Bancos internacionales, cadenas de hoteles, instituciones gubernamentales, en nuestro caso estaciones de servicio, o sea, todos los comitentes con la billetera bien grande que nosotros queremos. Bueno, ellos te dicen, ¿cuál es la emisión de este edificio anual? ¿Sí? Entonces, tatúenselo en la frente, eso es algo muy importante. Va a ser una de las grandes argumentaciones de venta de acá en adelante. Después, si están o no de acuerdo, si son más bien trampistas o son más Greta Thunberg, eso está en ustedes, pero el cliente probablemente va a venir por ahí. De hecho, muchos planes del BID ya no se monetizan si no hay métricas de impacto ambiental, etc. Bueno. Ignífugo, sí. Telgopor se quema fuego, se prende fuego. Nosotros no. Revoques especiales y revoques comunes. Ahí volvemos sobre el tema de los costos. Si yo diseño
algo que es fantástico, pero nadie lo puede pagar, entonces probablemente no tenga un gran impacto dentro de mi rubro. Si yo produzco algo que tiene un costo coherente, pero los materiales complementarios que necesito para utilizarlo son tan caros que otra vez me deja fuera de competencia, entonces no tiene mucho sentido. Aquí voy con eso. Si yo para revocar nuestro módulo puedo utilizar un revoque común y corriente elaborado en obra, ¿sí? Que cualquier albañil con 2 semanas en obra sepa preparar y lo puedo utilizar, significa que estoy bajando la barrera de ingreso de utilización del material. En poliestireno es distinto. Poliestireno tiene esa situación que también algunos otros sistemas no convencionales tienen, que es que necesitan complementos especiales. ¿A qué vamos puntualmente? En este caso es el base coat. Base coat es un producto genial, es un puente de adherencia fantástico y el balde sale lo mismo que cambiar el auto. ¿Sí? O sea, son productos muy caros. Lo valen, son buenos productos, ¿sí? Pero si puedo reducir el costo de ese tipo de productos, a buena hora. En nuestro caso, los ensayos de adherencia realmente son extremadamente satisfactorios con cualquier tipo de productos, que no quita que yo siempre voy a recomendar, vayan a los más eficientes, los más prácticos, los 2 en 1, los 3 en 1, los proyectables, los fibrados, son todos sistemas muy prácticos, tienen su eficiencia, algunos hasta tienen color adentro, son divertidos, pero no son necesarios, ¿sí? Significa que hoy en cualquier estrato social o en cualquier presupuesto, vamos a llamarlo mejor así, puede utilizarse esto sin entrar en grandes gastos complementarios. Y bueno, abajo lo resume, esto es caro y esto es económico. Hoy sistemas similares en ICF en el mercado argentino a base de poliestireno expandido están rondando solo de costo de módulos entre 48 y 52 dólares el metro cuadrado y nosotros estamos sustancialmente por debajo de eso. No sé si antes del domingo puedo decir un valor de dólar, pero estamos muy por debajo de eso. Hoy nuestros módulos están más cerca de los 20 sí, cerca de los 20 dólares creo que estamos. 22 dólares, ahí está. Ok, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una pausa y preguntas o sigo? La idea, Darío, es darle también buen espacio a la clase, porque la parte técnica, si bien ya la vimos en la clase anterior, ellos hicieron un trabajo práctico, una vivienda a 2 niveles, y ahí van a surgir muchas preguntas para hacerlas interactivas. Perfecto, entonces lo que hacemos ahora es, les paso un poco, les muestro cosas de lo que hacemos con nuestro material y después pasamos al espacio de preguntas, pues entiendo que ustedes ya han hecho un trabajo sobre lo nuestro. Bueno, estos son imágenes distintas, rápido les muestro, lo divertido es que acá se ve muy bien, los sistemas van apilados en seco, no llevan mortero de junta. Eso tiene que ver también con evitar puentes térmicos. Ningún adhesivo cerámico es tan bueno como nuestro material en el aislante y estos sistemas modulares no lo necesitan, ¿sí? Vivienda, como ven, no hay estructuras complementarias, no hay columnas, no hay nada. Abajo hay un camión muy lindo parado en algún desierto de Neuquén. Estos son construcciones más simples, seriadas. Es muy apto para sistemas seriados de construcción. Las naves grandes que ven ustedes acá son obras que hicimos para el sector petrolero y gasífero en Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque también otra vez los comitentes, viene Schlumberger, viene Exxon y vienen YPF y necesitan algo para sus operarios. Obviamente tienen que vivir en buenas condiciones. Y después podemos irnos a otras situaciones. Estos son cerramientos industriales donde el tema de la prima de seguro y la seguridad tiene mucho que ver. Esto puntualmente es un sistema, es una obra de un centro mecánico que tenía unas oficinas en 2 plantas también de una empresa forestal muy importante. Lo otro es un showroom. Esto es un tabique. Este tabique tiene 8,75 metros sin estructura complementaria, o sea, ya estábamos empujando los límites un poco. Las vigas son de 14 pulgadas, esto está sobre la ruta 22 en Plotier. La carga de nieve era bastante importante. Abajo tenemos galpones para cría de ave en Paraguay, donde se utilizó eso por su desempeño térmico, para que los pollitos estén a gusto, básicamente. Después acá se ve muy bien cómo se hermana con distintos sistemas de losa, ¿sí? O sea, no tenemos estructura complementaria. Acá sí tenés las vigas pero para el balcón, pero como ven las losas transmiten directamente a través del tabique, no tenemos columnas. Este paño
de vidrio. Se hicieron 3 de estas torres, tienen 7,20 metros de alto, con ala de 1,45 metro de cada lado, sin una sola columna. Toda la estructura se resolvió dentro del tabique de hormigón. Por supuesto, la utilización del sistema de diseño de ingeniería viene muy a mano con esto. Y después, bueno, utilizaciones varias, cerramientos de estaciones. Bueno, eso tiene que ver más con el tema de seguridad industrial, piletas. Acá se ve muy bien cómo se hermana con sistemas de losa tipo viguetas, ¿sí? Se apoya directamente sobre eso. Ahora vamos a entrar un poco en detalle en eso. Acá tenemos imágenes térmicas, ¿sí? Esto es lo divertido de ir con una cámara térmica por ahí. Esto es en Paraguay, también cría de aves. Esto es una puerta de poliuretano inyectado de 30 milímetros, la puerta es frigorífico. Afuera teníamos 42 grados ese día. El techo, eslabón débil, tendrían que aislarlo mejor. Y el desempeño de nuestros muros, obviamente por la masa térmica que tienen en el interior, que es el hormigón, y la buena aislación en las dos caras expuestas, nunca llegó a una situación donde adentro realmente levante temperatura. Aplicaciones, bueno, estos son varias, seguramente ya habrán visto. El tema de la certificado de aptitud técnica es importante, porque esto nos habilitó para obras de carácter público o algunas más exigentes donde se pide eso. Y la resistencia al fuego FR240, que es un hito para lo que es la industria de la madera. Bueno, después están las certificaciones internacionales y las exigencias, pero vamos básicamente a esto. Lo que no se vio ahí, el tema de resistencia al fuego nos abrió la puerta para YPF. Hoy hacemos estaciones de servicio de madera. Acá la más cercana, la nueva de Aristóbulo, se hizo íntegramente con nuestro material. Petrovalle, tengo que dar las gracias a esa empresa, apostó muchísimo por nosotros. Hoy día estamos planificando también ya con Action y con eso, Shell, eso es en otro, con Shell, y en Paraguay hay otra petrolera con la que estamos proyectando también. Pero básicamente volvemos a esa frase que teníamos al principio: entre todas las industrias de la construcción alcanzan los mayores valores de mitigación con la menor inversión involucrada, ¿sí? Nosotros tenemos un rubro donde podemos seguir pujando la eficiencia, y ustedes como jóvenes profesionales tienen la responsabilidad de hacerlo, y nosotros como productores de materiales tenemos la responsabilidad de realizar y producir productos que estén a la altura de la exigencia que ustedes generan, ¿sí? Muchísimas gracias y pasamos a las preguntas y respuestas. Hola. Bueno, Darío, muchas gracias por la explicación técnica y ambiental del producto. Vamos a pasar con la clase a hacer las preguntas que tienen los alumnos, dado que ellos ya estuvieron haciendo algunos trabajos de vivienda en 2 niveles. Así que vamos a arrancar con la ronda de preguntas. Simplemente también dos aclaraciones. Ellos son alumnos de 3er año, están cursando una asignatura que es instalaciones. 3 que están viendo justamente lo que es aislaciones térmicas, transmitancia térmica, así que le vino muy bien estas aclaraciones que vos hiciste. Por ahí te van a hacer preguntas más puntuales para su trabajo práctico. Y por otro lado, una cuestión ya netamente comercial. Tenemos unos los arquitectos que son diseñadores de hoteles, así que ahí va a haber una cuestión de asesoramiento comercial, digamos. Así que bueno, con alumnos vamos a la parte de práctica y dudas que tengan o que quieran hacer consulta. Con micrófono. Bueno, arranquemos contigo la parte térmica, a ver. Sí, 2 preguntas. Bueno, yo tenía esa duda del tema del punto de rocío. Y también tengo otra en cuanto a lo estructural. Las barras de acero en vertical y en horizontal, ¿van atadas con alambre o se entraman? Excelente pregunta. También tengo otra pregunta más después. No. ¿O querés evacuarla completa? No, sí, okay. Por favor. Todo aquel que piensa que el alambre de trinca tiene alguna injerencia estructural, ¿sí? Está viendo fantasmas. La realidad es que la cuantía de hierro se determina siempre según la exigencia estructural. La ventaja que tiene la mayoría de los diseños del sistema ICF es que tratan, y digo tratan porque siempre hay algo que se sale de eso, pero después hay tips sobre eso, tratan de evitar el hecho de tener que
trincar, o sea, de atar los hierros. Lo que nosotros hacemos es trabajar por solape, ¿sí? O sea, se trabaja por solapado, con suficiente solapado entre el que espera y el que recibe, ¿sí? Dentro de los radios que admiten las normativas, para que trabaje como un elemento. Sí. En las horizontales, y en las horizontales verán que esto tiene estos fresados así, ¿sí? Esto funciona como un separador Reiner básicamente, o sea que lo termina centrando a la fuerza, ¿sí? Que no quita obviamente que tenemos que ser medianamente cautelosos a ver dónde emplazamos nuestra barra, ¿sí? Porque dependiendo del diseño estructural, a ver, si va una en el centro, si van dos, si van cuatro, nosotros hemos hecho refuerzos enormes acá adentro, a veces se sacan segmentos internos para generar mayores cuantías, hay unos encuentros en T, perdón, yo creo que lo tenemos capaz. Hay unos encuentros en T, si vos me podés buscar el manual, donde se generan mayores espacios adentro para poder generar mayores refuerzos. Justamente ahora estamos con un proyecto en Asunción donde estamos diciendo planta baja más 7, planta baja más 7 con este núcleo de hormigón. Es muy desafiante porque tenemos que ver el tema de lo que es pandeo y ahí obviamente los encuentros internos, es decir, las paredes internas se dimensionan en función a que esto termine resistiendo. Pero en principio tratamos de evitar lo más posible el tema de atar. En todo caso, si hay una situación de encuentro donde amerita, yo soy un gran fan de lo que son todos los productos de Reiner, ¿viste? Esos clips y ese tipo de cosas. Claro, sí, actúa por fricción, hierro con hierro. Sí, básicamente. Las barras nerburadas se friccionan entre sí. Las barras nerburadas se friccionan. Claro, entre sí, porque a ver, exacto, o sea, la resistencia del hierro está dado justamente por el rozamiento dentro del hormigón y no por el alambre trinca si está cerca o no. No termina trabajando de esa manera. Has hablado del aspecto social. Sí, acá se ve. Les muestro rápido. Esto es un módulo, pero obviamente no podemos hacer una casa que sea solo recta, tenemos que generar esquinas. Acá hay forma de cómo se generan esta esquina y cómo quedan los hierros adentro, ¿sí? Entonces siempre se termina centrando. Quería mostrarles también, en nuestra página van a encontrar guías sobre utilización óptima, que son sugerencias. Esto, por ejemplo, es un encuentro de T clásico, donde terminamos con una columna vertical, esta tiene 16 por 10, y esto termina generando un espacio también, y con una alternativa de refuerzo mucho mayor, que es la próxima página, si puedes bajar. Acá, por ejemplo, ya de pronto tenemos un espacio de 32 centímetros, ¿sí? Entonces, este tipo de columnas obviamente no aparecen en ningún manual de columnas, sino es justamente ahí donde entra el trabajo de los ingenieros en dimensionar bien qué es lo que realmente estamos construyendo. Y ahí hay un segundo punto que quiero comentar. Nosotros no es que les entregamos los bloques y los dejamos a la buena de Dios y arréglense como pueden. Nosotros tenemos un departamento técnico que hoy día pasa todo el día revisando planos, devolviendo sugerencias, haciendo este tipo de revisiones, asistiendo en lo que es la parte de ingeniería y actualmente, bueno, Cristian está en la parte de laboratorio, digamos, de nuestra empresa. Estamos trabajando sobre una interfaz con tecnología, con inteligencia artificial que hace lo siguiente, y vuelvo al tema de construcción modular, planificado de forma modular, es importante. Está en fase beta, pero ya bastante avanzada. Ustedes suben un plano, PDF, DBG, BIM, lo que sea que trabajan, nuestro sistema lo toma, lo modulariza, les devuelve las sugerencias con las medidas optimizadas, con el complemento de tecnología, de los materiales complementados computados y ya con un diagrama de montaje. Perdón, me fui del tema. No, sí, está bueno. Sí, has hablado del aspecto social y la importancia. Y hubo una diapositiva que la salteaste por alto, que es la parte comercial, que no quisiste entrar en ese tema, ¿te acordás? Porque, bueno, claro. Lo que yo vi, lo poco que pude ver en esa, porque la pasaste muy rápido, fue los productos que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? En cualquier corralón, ¿sí? Y hay una realidad de nuestro país
es la autoconstrucción. Sí, ¿Sí? es correcto. Y entonces, por ahí no se ve, no sé, por lo menos no tuve el gusto todavía de ver Simacom en la ferretería de mi barrio. Es correcto, es correcto. Está apuntado a una obra completa. Sí. Si yo quiero hacer una ampliación y quiero poca cantidad, Claro. no vale la pena mover un camión. Es correcto. Nosotros, hoy lo mencioné al principio de la charla, los 4 amigos y un cajón de cerveza que se hace en una casa, ¿no? Esta, sí, es exacto. Esa es. Digamos que puedo ir a comprar al menudeo. Correcto. Nosotros trabajamos en nuestra empresa, yo estimo, tendría que preguntar ahora la parte de administrativa, pero yo estimo 90% sobre proyectos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El comitente viene con un plano, con un proyecto, normalmente el arquitecto o la constructora viene y nos vuelca un plano, se hace el cómputo, en base a eso se hacen las entregas. Que no quita, ¿sí?, que lentamente estamos armando una red de distribución donde sí se puede comprar menudeo, pero también siempre acompañado de un asesoramiento técnico. Ahora, no es nuestro core business la venta al menudeo, es correcta. Sí estamos trabajando mucho con lo que son, justamente en Uruguay y en zonas de Buenos Aires estuvimos trabajando bastante sobre lo que es la utilización del material para autoconstrucción. Porque es correcto, la barrera de adquisición o de construcción de un edificio muchas veces son, digamos, las figuras complementarias involucradas, ¿sí? O sea que ustedes también pasarían por el metro ahí en el recorte de presupuesto, pero la realidad es que la autoconstrucción es un hecho en nuestras latitudes. Entonces, cuando tenemos tecnologías que son de fácil aplicación, a buena hora, ayudan, asisten. Ese es el génesis de este tipo de tecnologías. Ahora, ¿cuál es la realidad nuestra como empresa? Si yo tengo una obra convencional y de pronto traigo el ladrillo que vende el austríaco, que está hecho de fibra de madera mineralizada de coníferas, que mide 1 metro y que me promete que me va a resolver el oro y el moro, ¿sí?, y después eso se aplica mal, toda la responsabilidad sobre eso recae en nosotros. Nosotros somos muy prudentes en eso. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy googlean Simacom, van a darse cuenta que nuestro mayor capital es nuestro buen nombre, ¿sí? Por lo menos hacia afuera, hacia adentro son los ladrillos que vendemos, por supuesto. Estamos aproximándonos al 500.000 de metros cuadrados construidos, así que no es poca la responsabilidad que tenemos, pero nos ha pasado con institutos de vivienda, por ejemplo, donde tuvimos discusiones muy serias, no solamente con la parte técnica, sino también después con la parte ejecutiva, sobre, yo no te vendo más un ladrillo si lo seguís utilizando como a vos se te encantan las ganas, porque sería como que yo mañana voy con Barbieri, me pido un sistema de steel frame, ¿sí?, y termino haciendo cualquier cosa con eso, y después cuando la casa no resiste o no funciona o no hace lo que tendría que hacer, le echo la culpa a Barbieri. ¿Barbieri qué culpa tiene? ¿Saben dónde siempre pasa? Perdón, ¿ustedes conocen la empresa Sika? ¿Estamos de acuerdo que hacen excelentes productos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que el 50% los usa mal? ¿Cuántas veces vieron? Filtra la pileta. ¿Y qué le pusiste? Monotop 107. Bueno, perfecto. Y en el encuentro con el tabique le puse el Topsil 107 Flex y la malla abajo. Bien. ¿La proporción cómo lo hiciste? No, estaba medio duro y le agregué agua. Eso es una bestia. Entonces, los productores de productos obviamente somos muy celosos cuando tenemos un buen producto. No somos tan elitistas como Ferrari, que solo le vende si sé tu pedigree. No es eso. Hacemos construcción y estamos felices de eso. Pero hay una realidad. Nuestra empresa empezó a comercializar en el 2018. ¿Sí? Hoy estamos en 14 provincias y 3 países y seguimos creciendo. Entonces tenemos que ser muy cautelosos dónde y de qué manera nos volcamos al mercado. Hoy, antes de la
la charla me preguntaban por la expansión a Brasil. Nuestro equipo de expansión comercial actualmente está trabajando sobre la expansión a Chile, donde hay muchos antecedentes ICF. Brasil todavía no lo abordamos, no por falta de intenciones, sino porque es un mercado que tiene sus propias pesquisas tecnológicas, tiene sus propias exigencias, entonces hay que ser muy prudente. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros productos? Sí, vienen de la autoconstrucción en sí. Por eso también estamos muy contentos y quizás lo podemos volcar también en Argentina en un momento. En Uruguay estamos trabajando justamente con un centro de capacitación técnica que tiene un sistema interesantísimo. La capacitación la paga el Estado, o sea, la paga la constructora y el Estado lo reintegra en deducción de impuestos. Entonces siempre tenés mano de obra formada. Entonces, está muy bueno. A ver, clase, del trabajo práctico que habían hecho, que surgieron consultas puntuales que era la resolución técnica de las losas, ya sean macizas o alivianadas, cómo se vinculaban con este sistema constructivo. ¿Alguien que tiene una duda puntual o que se quiera evacuar la duda? ¿O todos hicieron perfecto? Chicos, así como nosotros hacemos asistencia en obra, también fiscalizamos las obras grandes, ¿sí? Así que si usted mañana construye un edificio grande y se olvidaron de preguntar hoy, después nosotros mandamos a alguien y le decimos, che, esto no va. Así que sáquense las dudas. Buenas noches, ¿cómo va? Samudio Santiago, mi nombre. Sí, mi pregunta viene volcada principalmente con el trabajo práctico que nosotros realizamos con su sistema. Y teníamos varias dudas puntuales porque, como bien dijo el profe, nosotros tuvimos que realizar un sistema de vivienda en 2 niveles. Y surgieron varias preguntas respecto a la vinculación justamente de los hierros verticales con lo que sería la estructura del entrepiso. ¿Qué entrepiso utilizaron? Habían diferentes variantes. En nuestro caso ocupamos viguetas pretensadas y queríamos ver justamente la vinculación de los hierros con esta vigueta que aparece en el entrepiso. La utilización de las viguetas con sistemas ICF es un matrimonio hecho por los dioses. Es fantástico cómo funciona en conjunto. Si vos te remitís a un manual técnico, una T21, por ejemplo, te pide un apoyo de 8 centímetros, significa que en los 10 centímetros de núcleo acá te estás ya trabajando con un mayoreo de seguridad del 25%. O sea, realmente funciona muy bien. Ahora, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en la utilización, ¿sí? La primera es cómo es mi rebalse losa, o sea, cómo termino el perímetro. Hay 2 formas. Está la fácil y está la buena. La fácil es apoyo, listo, hay dilatación de la losa, trabaja de manera independiente, como cualquier cosa. Yo esto lo calculo como un tabique de hormigón que cumple con mi necesidad de apoyo y resuelto el tema. A otra cosa mariposa. La vinculación vertical, puedo dejar los hierros en espera hacia arriba. Simplemente lo que hago es que traigo el ladrillo sapo hasta acá. Muestra esto. Simplemente vengo con el ladrillo sapo hasta acá, digamos, y ahí tengo la losa y acá dejo esto. Entonces, acá una tablita, genero el rebalse losa a otra cosa y continúo. Esa es la fácil, funciona re bien, no van a tener problemas y todos acá van a aplaudir. ¿Por qué? Porque en 7 días montaron 2 plantas o menos. Después está la buena. Y esa es la que a mí me gusta y se las voy a contar. Y si la van a hacer por primera vez, nos llaman, porque si sale bien es buenísima y si sale mal tienen un quilombo grandísimo. El chiste de los sistemas térmicamente eficientes es que también evitan los puentes térmicos. De hecho, uno de los puntos cuando hablamos de certificado de aptitud técnica, uno de los criterios es, bueno, ¿cómo resolvés los puentes térmicos? Si yo tengo un paquete de losa que va a terminar teniendo, no sé, vamos a decir 18 centímetros, puede decir un número, ¿sí? Yo puedo trabajar de acá para acá o puedo trabajar de acá para acá. Y si yo trabajo de acá para acá, ¿qué hago? Si yo sé que mi paquete final va a tener 18 centímetros, yo hago un corte acá a 18 centímetros y retiro la vida interna de esto y le dejo la parte de afuera. Entonces, ¿qué hago? Yo apoyo mi vigueta sobre los 10 centímetros, ¿sí? En los ensayos empíricos nos dimos cuenta que la dilatación de las losas de vigueta no requieren que acá pongamos poliestireno. ¿Por qué? Porque termina dilatando contra esto, que si bien parece duro,
pero no es tan duro, ¿sí? Es un material aislante, significa que no necesito una junta de dilatación o digamos un perímetro de dilatación en este caso, y cuando termino esto lo uso de rebalse losa, o sea, lleno la capa de compresión hasta acá, diseñenla antes, ¿sí? Y estén ahí. Y después, ¿qué hago? Simplemente continúo con el próximo bloque ahí. Entonces, de afuera vos no ves. Vos de afuera no tenés un encuentro visible. O sea, no tenés un puente térmico visible. Esa es la forma linda de hacerla. Si tienen ganas de verlo más en detalle, esas filminas, pero les podemos mostrar fotos de ejecución, antecedentes, filminas específicas, maquetas tridimensionales sobre cómo ejecutarlo, porque realmente toma un poquito más de trabajo, pero terminás teniendo una casa totalmente hermética. Sería interesante si No las tengo acá, o no sé, ahí capaz. Pero con gusto nos anotamos eso para enviarlo porque es súper interesante. O sea, básicamente, ¿qué hago? Aprovecho que yo ya tengo un perímetro, ¿sí? Ojo, después también siempre tiene que ver con quién están trabajando, ¿sí? Cuán prudente es la mano de obra que ejecuta. Yo, por ejemplo, en mis obras privadas, si hago eso, lo que hago es, sí, genero paquete de losa aislado, pero lo que termino haciendo es que igual le atornillo un perímetro de madera. ¿Por qué? Porque no quiero un blowout. ¿Blowout qué es? Blowout es la situación cuando el encofrado cede, ¿sí? Mucho tiene que ver con la tecnología que utilizamos. Por ejemplo, acá en Argentina la utilización de bomba es todavía como un poquito un tabú. Che, me cobra mucho el lavado, no sé qué cosa. En Paraguay, por ejemplo, solo usamos bombas. Esas bombas a pie de obra son súper prácticas. Montás, altura de servicio. Eso sí, agregados gruesos, ¿sí? Que no superen la malla 6-19. Eso es como la medida más práctica. Asentamiento de hormigón, a nosotros nos da muy buenos resultados. Asentamiento en el orden de 15 con los Abrams. Y no le tengan miedo a los superfluidificantes. Acá en Argentina tenés superfluidificantes tipo Protex tipo N, que son súper baratos. Y la verdad que la trabajabilidad que dan a los hormigones se acerca mucho a hormigones autonivelantes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, viene otra duda de base el profe también. Quería consultar con qué se cortan los bloques justamente para hacer estos encuentros. Los cortes se pueden realizar con cualquier herramienta de carpintería, ¿sí? También con una moladora común y corriente, pero nosotros recomendamos el uso de herramienta de carpintería. ¿Por qué? Porque al ser un aglomerado 85% de madera, el comportamiento es muy similar a lo que es una madera aglomerada. Que no quita que si son hojas de sierra con diente de vidia, eventualmente tienen más vida útil, ¿sí? De hecho, hay unas maquinarias dentro del proceso de rectificación de estos módulos en la fábrica que utilizan sierras circulares con diente de vidia, tienen miles de metros lineales hasta el recambio, entonces eso funciona bastante bien. Pero también con serrucho, o sea, he visto gente con el serrucho para el Durlock cortarlo. Van a tardar un poco más, pero es viable. Eso no es un inconveniente. Gracias. Ahí veo una maqueta. ¿Tenés alguna duda específica? Sí, por ahí nosotros teníamos una duda concreta. Por ahí los trabajos prácticos de esta materia, como tenemos que hacer resoluciones técnicas y son todos sistemas modulares, como que trabajamos en sistemas de diseño más que nada para prever eso. Entonces, bueno, por ahí, modelando el proyecto, llegamos a una cuestión que no sabíamos cómo resolver. Acá tenemos este módulo en esquina, que es el bloque cortado, acá también. Y después, cuando en esta pared interna tenemos que resolver el encuentro entre, nos faltan, creo que eran 2 centímetros Sí, en la modulación. es correcto.
van a encontrar una tolerancia que en los modelos son 2 centímetros, pero eso es algo que nosotros aprendimos a las malas y no a las buenas. El albañil no conoce el milímetro, es una unidad abstracta para él. Él se ríe, pero es así, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos con una cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque si yo hago algo... Esto en realidad nosotros tomamos experiencia de otras empresas que produce ICF también. Hubo sistemas, por ejemplo, que diseñaron un encastre entre bloque y bloque. Qué genial idea, ¿no? No se me corre nunca más. O sea, no pasa esto. Sí, atajate si tiene que corregir algo. O sea, hay situaciones que requieren cierta flexibilidad dentro de la obra y en eso está una tolerancia que en ese caso lo vas a tener. A ver, la realidad es que el desvío está dentro del 0,1% de desvío de las dimensiones de los bloques, pero si lo modulas de esa manera, es posible que tengas una diferencia en Sketch. ¿Estos son modelos que nosotros te mandamos? ¿Los modelos Sketch o no? No, ¿O ustedes los dibujaron? No, los dibujamos con las medidas del manual y bueno, los encuentros también, digamos. Perfecto, sí. En nuestra página tienen un mail, si ustedes quieren, ahí nosotros después les enviamos los modelos en SKP, ¿cómo se llama el de BIM? IFC, no, eso es para impresora 3D. Los distintos formatos, nosotros les mandamos las maquetas con los cortes optimizados, con las dimensiones, con los encuentros en T. Cada vez más empresas hacen eso y exíjanselo a cada vez más empresas. Si yo hoy entro en el catálogo de Ferrum, yo me puedo bajar el Andina en Revit o algo. O sea, eso nosotros lo ponemos a total disposición. Pero sí, es correcto, trabajamos unas tolerancias. Las tolerancias, dependiendo de la ejecución, terminan dándote algo que en la práctica no sucede, ¿sí? O sea, es como, básicamente si nosotros trabajábamos como si fuera un porcelanato rectificado, ¿sí? Nosotros tendríamos que pedirle al que ejecuta también que lo haga con una precisión como con un porcelanato rectificado. Nosotros no somos rectificados. Sí, un poco tomando lo que dijo el compañero acá de esa diferencia dimensional que había cuando uno lo dibuja en computadora y lo que es llevado a la realidad constructiva. Cuando vimos la parte teórica, coordinación modular, los espacios modulares, los rangos que uno utiliza como para tener las tolerancias en más menos, la parte constructiva y lo que es los anchos de junta que tienen que ir entre un módulo y un módulo. Bueno, acá se ve patente como cada sistema constructivo, dependiendo de sus dimensiones y su materialidad, va a exigir ese ancho de ajuste en las juntas de cada módulo, digamos, ¿eh? Para nosotros, por ejemplo, una situación que se da muy seguido es nos mandan un plano de un proyecto que estuvo 2 años en carpeta y ahora lo quieren retomar. Una típica realidad argentina, ¿viste? Che, ¿sabes que yo una vez tuve la plata y le pagué al arquitecto que ahora ya se está haciendo su casa con ICF encima porque tiene un montón de plata y ahora yo quiero usar el mismo sistema? Entonces, no, la realidad es esa. Muchas veces trabajamos sobre planos ya preexistentes y nos piden adaptaciones. Entonces nosotros tenemos nuestras sugerencias, pero obviamente tenemos puntos, como bien dice Jorge, puntos donde incorporamos la flexibilidad. Por ejemplo, para nuestro sistema modular es muy práctico decir, bueno, ¿sabes qué? Los cortes que no están dentro de la modularización óptima lo hacemos en las aberturas, ¿sí? O sea, vengo hasta donde, no sé, donde tengo el vano de puerta y ahí le corto a los 94 centímetros que el arquitecto obsesivamente quiere y no quiere irse al metro. O sea, disculpen, estoy siendo cínico, irónico, pero hay una realidad. La construcción modular, cuanto más modular, más eficiente, ¿sí? Entonces, también en el momento de diseño, tengan la prudencia de ver cuál es el abanico de materiales posible en la ejecución de eso, o si ya está determinado, diseñen en función a eso. En un mundo ideal, las pulgadas del Durlock coinciden con las pulgadas de la madera y con la métrica de nuestros bloques y con
lo que sea el formato que usan los que hacen porcelanatos, ¿sí? Pero en la práctica no coincide siempre. Entonces eso es algo que después terminas teniendo la línea del porcelanato del piso y la del baño la tenés al lado. Y decís, che, pero acá ¿qué pasó? Y bueno, no se previó que se iba a usar. Eso es en la parte estética. En la parte estructural es exactamente igual, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que saber bien con qué estamos trabajando. Nosotros usamos una medida de tolerancia como cualquier fabricante de material. Creo que si mañana hablo con Cher de Garrapé, también me va a decir, mira, nosotros tenemos ese rango de tolerancia, y eso en la planificación es algo que cuanto más exacto se planifica hay que tenerlo en cuenta. Pero los puntos de ajuste en la adaptación de nuestro proyecto muchas veces justamente son los vanos de las aberturas. Eso es muy práctico. ¿Por qué? Porque el material se corta como madera, entonces literalmente he visto chicos que apilan hasta la puerta, ¿sí? Marca con una chocla, viene alguien con una motosierra, corta, saca la ventana y seguimos. O sea, eso es la ventaja que nos da la madera en la trabajabilidad, y nadie le tiene miedo, ¿sí? Pues si esto fuese un mármol Carrara y lo miran de lejos, ¿viste? La madera todavía le podemos dar un poco de uso. Sí. Mi nombre es Gonzalo Sena y nosotros también trabajamos con una parte que había que hacer el hueco de la escalera, el espacio donde se llegaba a la escalera. Y no había muchos detalles de cómo sería la llegada, si la escalera está hecha de hormigón, la llegada de la armadura de la escalera hacia un muro de cosas del bloque de ladrillo. Es correcto, yo creo que eso es algo que no está en nuestras bibliotecas, no lo van a encontrar. Sin duda lo voy a comentar con nuestra gente para que lo dibujen, pero básicamente la pregunta es cómo es el encuentro entre el tabique, digamos, la estructura interna de esto con una escalera de hormigón armado. Básicamente lo que hacemos, hay dos opciones otra vez, está la barata y la cara, ambos funcionan. La barata es recortar, ¿sí? Si ya sabes dónde va a ir, deja previsto ahí, digamos, el encuentro con unos hierros salientes. Lo otro, la cara, es ejecutar el muro y dejar colocado en espera las cajas esas. ¿Cómo se llaman esas cajas? Las cajas para encuentro de hormigón. Hay unas cajas que se fabrican que son de metal, que adentro tienen una armadura que queda en espera justamente para encuentro de losa o escalera. Ahora no me acuerdo el nombre. Son bastante costosas, pero tienen la ventaja de que básicamente las dejas empotradas, ejecutas el resto de la estructura, después le sacas la tapa y doblas hacia afuera los hierros vinculantes, y eso es una solución muy útil. La realidad es que se vincularía como cualquier estructura de hormigón con una escalera de hormigón. Lo único que tenés que hacer es retirar la aislación térmica. Punto muy importante: si van a colgar gabinetes, mesadas, hamacas paraguayas o cualquier cosa que sea más pesado que un espejo, perforen hasta el núcleo de hormigón, ¿sí? Esto es material aislante. Significa que no está hecho para grandes cargas. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con la gente de Rotoblas para probar a ver qué tornillo funciona cómo, y es muy divertido ver cómo podemos anclar obviamente cosas livianas contra la pared. Se trabaja como un autoperforante, como un aglomerado de madera, pero si las cargas son altas, váyanse al núcleo. Acá adentro tenés un montón de hormigón. Si yo tengo que colgar una mesada de mármol, justamente no lo puse en la pared del Carrara, lo pongo en la mesada, sujétenlo. Hemos tenido experiencias bastante poco felices con instaladores que no se dieron cuenta y estaban perforando dentro de una espuma, básicamente. Tema de instalaciones, vamos un ratito al tema de instalaciones, así yo vuelco una duda que siempre surge. Tema de instalaciones es lo siguiente: como el material está certificado como ignífugo, ¿sí? Con la parte de eléctrica no nos hacen mucho lío si recurrimos a, por ejemplo, el uso de corrugados o a lo dentro de los espacios internos, y podemos llevarlo. También los caños maestros podemos llevarlo dentro de lo que es la parte interna, siempre y cuando no tenga una incidencia estructural, ¿sí? O sea, la pared en sí está diseñada para alojar una cúpula de 3/4, significa que lo que son los tramos últimos los podemos alojar tranquilamente acá. ¿Podrían llevarlo dentro del hormigón también lo que es agua? Sí, podrían, pero el material tiene una particularidad que si quieren después lo pueden intentar acá. No tiene capilaridad. Todos saben lo que es capilaridad. La capilaridad en este caso no está dado porque no tenemos, ¿sí?, una comunicación entre los vasos capilares, o sea, justamente por su ausencia, no tanto por lo fantástico que es el material, sino por lo liviano que es, ¿sí?
es fantástico el material, pero en este caso es liviano. Entonces, el agua no tiene por dónde subir. Ustedes meten este ladrillo dentro de agua, ¿sí? Y no se chupa. Nosotros en las ferias, donde queremos ser malditos, hacemos eso normalmente. Ponemos un bloque de hormigón, un bloque de cerámica y un bloque nuestro, uno al lado del otro. Y durante el desarrollo de la feria, vos ves como el resto se va llenando de agua y el nuestro queda ahí. Eso es muy útil para un montón de cosas, excepto cuando tenés una rotura de caño dentro de la pared. Porque así como no es vertical, tampoco es horizontal la capilaridad. Significa, si yo tengo una rotura de caño acá, no es que me lo comunica acá, me lo va a comunicar a algún lado, ¿sí? Entonces, si bien todos hacemos pruebas hidráulicas, ¿no es cierto? Todos hacemos pruebas hidráulicas en las obras. Hay muchas veces que no se hacen las pruebas hidráulicas lo suficientemente cauteloso como para detectar posibles fugas, y siempre se puede dar. Nosotros recomendamos lo que son los caños de agua, empotrarlos, ranurarlos dentro del tabique como lo hicieran con una mampostería convencional. Pues entonces el que me termina deschavando dónde está la rotura es la capilaridad del revoque que utilizo por arriba. Eso es muy importante. Hola, buenas noches. Tengo una consulta con respecto al colado del hormigón en el cerramiento, digamos. Sí. Si tiene alguna limitante en altura, en el caso que tenga un cerramiento, digamos, de 6 metros. O Sí. sea, ¿se hace por etapas o se...? Sí, se trabaja por etapas. Se trabaja por etapas. Las normas sugieren, ¿sí?, no superar ciertas alturas en el colado de hormigón. ¿Por qué? Porque en el momento del impacto del hormigón tenemos un desagregado de las fases, ¿sí? Ese desagregado de las fases, en este caso, como tenemos una grilla interna que va frenando un poco la caída del hormigón, digamos, nos da un poco más de margen. Significa que podemos trabajar altura de servicio de 2,50 m o 3 colado total, e incluso si el asetamiento recomendado se respeta, y ahí sí les pedimos que por cada caso nos consulten, no vamos a tener problemas de expansión. Ahora, 6 metros... tenés que trabajarlo por etapas. ¿Por qué? Porque si no, también la presión que vamos a tener de arriba hacia abajo va a ser una columna de 6 metros de hormigón. Hay pocos encofrados que aguantan eso. El nuestro no está diseñado para eso, ¿sí? En ese caso, recomendamos ejecutarlo por etapas. Hay distintas formas de trabajarlo por etapas. La más fantástica que vi últimamente fue la de un sistema combinado, sería como casi una extrusión de hormigón, o sea, son encofrados deslizantes, pero eso da para una charla aparte. O sea, el tipo de colados de hormigón es otro tema. En una construcción convencional de la vivienda, 2,60 m, 2,80 m, a base de losa, ¿y cuántas etapas logramos? ¿Una, dos, Sí. tres? Mi recomendación siempre tiene que ver con la tecnología disponible en obra, ¿sí? Si en obra yo tengo una cuadrilla con un trompito, entonces realmente vamos por tandas de quizás 3 heladas, ¿sí? Siempre con los hierros en espera. Ahora, tenemos que respetar obviamente la exigencia estructural del edificio. Si nosotros contamos con una cuadrilla que capaz ya no tiene solo un trompito, sino que ya tiene una hormigonera de volteo. En Brasil las Menegotti son baratas, son muy buenas, tienen 400 litros, entonces ya podemos trabajar dimensiones más grandes. Lo ideal es trabajar con bombas a pie de obra, por supuesto, y a partir de cierta dimensión se puede trabajar también con mixer porque justifica y si está cuantificado. La realidad es que en ese caso también ustedes tienen que saber un poco quiénes son sus proveedores, ¿sí? Porque hemos tenido un caso que justamente fue un caso de estudio, gracias a Dios, donde a la empresa hormigonera se le pidió un hormigón con agregados que no superan la dimensión 6,19, la malla 6,19 con un asentamiento de 15 o de 18, creo que no me acuerdo. La altura total era 3,25 m, se tenía la intención de llenar todo de una y hubiese sido viable, pero lo que terminó llegando a obra era algo que no tenía el asentamiento esperado. Los agregados gruesos eran considerablemente más grandes de lo que se pretendía, superaban la pulgada en dimensión, pulgada y media incluso, y terminó siendo un despelote, por supuesto. Y lo otro es que no cualquiera te maneja una T40, ¿sí? O sea, las bombas de hormigón también tienen su secreto, ¿sí?
Mi recomendación después de varios metros construidos es, si van a trabajar con una hidrogrúa, con una pluma, solicítenle al proveedor de hormigón que coloque una reducción del tubo de 4 a 3 pulgadas para frenar un poquito, o lo ideal es un codo de 90 grados. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el empuje de la bomba, sino tengo el empuje y la inercia de la caída dentro de ese tubo. O sea, tengo toda esa situación de hormigón que viene y, insisto, no todo aquel en obra que dice saber bombear hormigón sabe bombear hormigón. O sea, lamentablemente nosotros no contamos con operarios certificados, ¿sí? No es... Hay países que tienen una doble vía educativa, que es algo muy interesante, donde tenés operarios que ya salen de la escuela técnica con ciertas certificaciones. Acá esa instancia todavía es más de oficio. Entonces, si es un constructor de confianza, a buena hora, pero sean prudentes con el colado de hormigón si van a utilizar tecnología que nunca antes utilizaron. Básicamente es eso. Pero sí, las velocidades que se logran con eso son realmente sorprendentes. Sí, un simple comentario, lo que comentaba Darío. ¿Qué pasa a nosotros como profesionales actuando en la calle, en la actividad profesional el día de mañana? Que tenemos que estar a cargo, o como firmantes de la dirección de obra, nuestra responsabilidad si aceptar o rechazar determinados materiales, calidades constructivas o mano de obra, y se producen esos roces en la profesión. Bueno, hay que tener el conocimiento y la firmeza como para decir esto acepto o esto rechazo. ¿Por qué? Porque a la larga está la seguridad y la durabilidad de ese elemento constructivo. Cuestiones claves, que es en el hormigón, que ustedes ya lo habrán visto con el ingeniero Pizzuti: tamaño máximo de la piedra, no superar la cantidad el asentamiento, ¿sí? La consistencia del hormigón, si es seco, plástico, fluido, muy fluido, etcétera. La altura de caída, el tema del bombeo, con la fuerza que empuja la bomba. ¿Qué tipo de bomba utilizan? Sí, Bien, y es un poco lo que queríamos consultar, porque nosotros acá no escuchamos, nunca vimos la bomba a pie de obra. Claro. T40 creo que dijiste. No, la T40 es un modelo de Putzmeister, después tenés una de Schwing también. Esas son como las más estándar de las grandes. Las bombas a pie de obra es algo fantástico. Muchas veces no utilizan pistones, sino que utilizan helicoides, entonces son de menor volumen, pero todavía para la cantidad de obras que usamos acá, geniales. Hay empresas alemanas como Bunker o italianas como Immer que fabrican eso, que trabajan agregados hasta 25 milímetros, pero la realidad es que si hoy les tengo que recomendar, compren una AMIX o una Hamac china, que funcionan de la hostia, tienen una precisión de báscula de 2% de desviación, ya vienen algunas con la pala de carga, vienen con estaciones automixantes, y termina saliendo, ¿cuánto fue el precio? $26,000, una cosa así. O sea, sí, un buen coche. Hoy en China te compras una estación de bombeo y automezclado de hormigón con bomba de elevación de hasta 60 metros y todas las mangueras. O sea, son inversiones que... Viene con los motores. Eso comentaron los estudiantes de ingeniería. Sí. Bueno, eso porque dijiste Pizzuti, dije, bueno, voy a hablar con Dani. Bueno, todo lo que es hormigón con Pizzuti están en excelentes manos, porque yo sé de primera mano la cantidad de veces que le habrán dicho, che, este hormigón no, este hormigón sí. Pero volviendo al tema de la templanza en el momento de una decisión en obra, si ustedes son el responsable, si ustedes tienen la dirección de obra, ¿sí? Yo te voy a perseguir los próximos 10 años si algo tiene un problema. Creo que 10 años son. Entonces, si ustedes ven que algún animal le está agregando un par de baldes de agua al hormigón, ¿sí? Porque se paró a comprar puchos y se le fue el tiempo de fragua inicial, ustedes están en todo su derecho en llamar a Daniel y a decir, che, Pizzuti, escúchame, pasó así, ¿entendés? Eso, por supuesto, desencadena ciertas instancias que no siempre son divertidas, pero les explico algo: es mucho más divertido pelearse con el proveedor de hormigón un rato a ser el pobre arquitecto que firmó la torre en Asunción que se cayó, o en Encarnación, ¿entendés? O sea,
vuelvo al tema, ustedes están en un rubro muy importante. No importa cuánta fama quieran llevarse los médicos, ¿sí? Ellos también son sumamente importantes, pero lo que ustedes hacen es extremadamente importante. Ustedes, la construcción es 50% del capital de todo el planeta. Eso no lo inventé yo, esos son números, ¿sí? Entonces, y tiene que perdurar. Y en nuestras instancias todavía es más importante que en otros mercados. Porque quizás en Estados Unidos tengan una costumbre en ciertas latitudes donde las casas son más ¿cómo podemos llamarlo? Más dinámicas en su renovación. Para no decir descartables. Son más rápidas en su cambio. Acá, vamos al tema con el auto. Si yo mañana me compro un auto y me voy, no sé, al 2-3 concesionarias, me van a dar, por cada modelo que yo elijo, así un manual de 62 páginas impresas en alto brillo que me explica los colores en los que viene, los HP que tiene, cuánto equivalen esos HP convertidos a CB y a KBA y cuánta, no sé, hasta qué nombre tenía la vaca del cuero, ¿entendés? Todo me explican. Y me estoy comprando un vehículo. ¿Y cuántos vehículos me voy a comprar en mi vida? Sí, 1, 5, 15, sí, Ronaldinho quizás 60, pero no es algo donde yo tengo una proyección de perdurabilidad detrás de eso. Ahora, las casas en nuestras latitudes, chicos, esos son bienes transgeneracionales. Imagínense en 3 generaciones alguien diciendo, sí, no, y no, ¿sabés qué? Y el arquitecto no rechazó el hormigón y se nos cayó la pieza de la tía. O sea, ustedes tienen una responsabilidad larga en eso, ¿sí? Pues las obras acá son transgeneracionales. Entonces, aprovecho a volcarles esto a ustedes que son jóvenes todavía y todavía tienen la idea de hacer las cosas bien. Nosotros que estamos en el día a día, por supuesto, vemos que hay algunas cosas que no son ni blancas ni negras, son grises, ¿sí? Y con el tiempo uno desarrolla un cierto feeling a ver qué es peligroso y qué es solamente una picardía. Pero sí, el hormigón no es chiste, o sea, el hormigón es importante. Hola, buenas noches. Tengo una duda. Acabo de decir que es muy duradero el sistema. Y yo me imaginaba en el hipotético caso de que soy un cliente y los contrato a ustedes para hacer una casa. Pasa el tiempo y la familia se expande y yo necesito ampliar la casa. En ese hipotético caso, ¿tendría que llamarlo a ustedes o podría yo mismo, no sé, anclar un sistema? No sé qué tan amigable es con los otros sistemas. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque me permite hacer una distinción muy importante. En sistemas constructivos tenés sistemas abiertos y sistemas cerrados. Vamos a tomar un caso que acá hace unos años tuvo mucha repercusión, que fue el sistema M2E. Sistema M2E es un desvío, es una reinterpretación de un sistema que se llamaba Covintech originalmente. Básicamente es un sistema que resuelve los tabiques y también las losas en paneles de poliestireno expandido con una malla de acero galvanizada exterior y un revoque estructural que a través de la ondulación le da cierta rigidez y termina siendo autoportante. Sin entrar en un criterio cualitativo sobre ese material, aunque ustedes ya saben mi opinión sobre las espumas derivadas de petróleo, eso es un sistema cerrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complejo vincular otro tipo de sistemas con esa estructura que es tan particular y propia de ese sistema. Si yo a eso le quiero anclar un balloon frame o algo, y me voy a ver un poquito en figuritas, ¿sí? Porque no tengo necesariamente un núcleo al cual fijarme, tendría que ver de qué manera esto termina afectando lo que es la estabilidad de cargas laterales, excéntricas, etc. En nuestro caso es un sistema bastante más abierto, ¿sí? Que no quita que te va a costar un peludo abrir una puerta en nuestros tabiques, porque uno de los grandes argumentos de venta nuestro es que somos antiboquete, ¿sí? Tienen que entender eso. Vos tenés una parte aislante que la puedes romper de manera bastante fácil y después llegás a un núcleo de 4 pulgadas de hormigón armado.
Hay unos videos muy divertidos sobre eso, que los utilizamos de manera publicitaria hoy día, pero para que vean lo que cuesta. Ahora no es imposible, ¿sí? Se puede abrir. De hecho, en viviendas de carácter social, por ejemplo, en los diseños muchas veces ya se prevé la ampliación, entonces se sabe dónde dejar eventualmente previsto una apertura posterior o no. Pero es un sistema abierto en el sentido de que vos podés vincular sistemas posteriores. Nuestra empresa siempre va a estar a disposición ante cualquier consulta, sea que lo quieras vincular con un entramado liviano de madera, lo quieras vincular con una mampostería convencional, Dios no quiera, lo quieras vincular con una M2, pero digamos, vamos a estar a disposición para tratar de resolverlo. Pero eso es importante, tenés sistemas abiertos y sistemas cerrados. En el gran abanico. Después, entrando en detalle, vas a ver que eso se achica un poquito, porque hay cosas que sí se pueden vincular y cosas que no se pueden vincular. Pero a grandes rasgos sí, nuestro sistema es abierto. De hecho, en muchas de nuestras fotos van a ver que la parte interna, por ejemplo, de los edificios no se resuelve con ICF. Porque quizás un muro no portante no necesita tener un núcleo de hormigón de carga de 800 centímetros cuadrados por metro lineal. Lo termina resolviendo con un panelizado, lo termina resolviendo con una cerámica roja, lo termina resolviendo con una estructura de entramado liviano. O sea, es un sistema abierto en ese sentido. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, si están en líneas generales, estamos dentro de todo en hora, en margen de hora, pero sí le invitamos que cada uno vaya y trate de levantar el bloque. Sí, ya estamos prácticamente en hora, pero sí le invitamos a cada uno de los alumnos que vengan, conozcan el material, traten de levantarlo, de maniobrarlo, ¿sí? Como si fuera en obra. La forma más práctica de levantar el bloque, la forma más práctica de manipular los bloques, pues son grandes, ¿sí? Es agarrándolo de los estribos internos, ¿sí? Hay algunos albañiles que veo que andan con dos, eso es divertido porque están llevando medio metro cuadrado. No pueden eso, si van a probar, levanten uno y después si hacen mucho crossfit o algo pueden hacer dos, pero empiecen con uno. Va apilado en seco, ¿sí? Esto no lleva mortero de junta, eso es muy importante. Sí. Lo único que siempre se respeta son los espacios verticales. El dimensionamiento es extremadamente métrico, significa que tiene 1 metro de ancho, 25 de alto y los espacios entre centro y centro son de 20 centímetros. Por eso también las trabas que se generan siempre las recomendamos que sean en múltiplo de 20. La aislación acústica me habían consultado. No me consultaron. Chicos, no consultaron la aislación acústica, lo mencionamos 3 veces. La aislación acústica, por la masa térmica que tiene, en complemento con el material que es bastante poroso, termina siendo muy eficiente en toda la amplitud de frecuencias. Porque los que alguna vez jugaron con equipo de música se habrán dado cuenta que el bajo, el grave, se aísla solamente con masa. Y las agudas son direccionales. Entonces, nunca más, ¿viste? Del Twitter lo apuntás y ahí chilla y ahí no lo escuchás. Entonces, pero el bajo llena toda la habitación. Entonces, las agudas se absorben con material también. En este caso, tenés una instancia donde tenés como un sándwich de masa dentro de 2 materiales absorbentes. Pueden bajar las curvas específicas dentro de la documentación, pero más o menos está en el rango de un RBDB de 53 decibeles, lo cual frente a 42 a 44 decibeles de una mampostería de bloque es mucho, porque no olviden que la aislación acústica, los decibeles se miden en una escala logarítmica elevado a la tercera, si no me equivoco, ¿no es cierto? A la 3. Significa que se multiplica 3 decibeles más, es una multiplicación es una duplicación básicamente. Sí. ¿Las instalaciones sanitarias en las paredes? Sí, se puede, se incorpora. ¿Dejan todo Sí, dejen las instalaciones sanitarias, los caños principales, déjenlos
antes del vertido del hormigón, ¿sí? En caso de que el espesor de... Genial. En caso de que el diámetro del caño supere... En caso de que el diámetro de la... disculpa, te están pidiendo ahí la cámara. Va la tercera. En caso de que el diámetro del caño supera el espacio interior, ¿sí? No tengan miedo, lo que hacemos es simplemente retiramos la aislación en ese lugar, le ponemos una tabla, colocamos el caño de 160 y hormigonamos, ¿sí? O sea, no le tengan miedo a los materiales. En general, no le tengan miedo a los materiales tienen que adaptarse al uso que ustedes le dan y no viceversa, ustedes ser rehenes de los materiales que utilizan. El ángulo igual es complicado. Ah, sí, Bueno, vamos a ir cerrando la charla de hoy de CIMACON. Así que le vamos, en este ciclo de charla que venimos armando, hoy le tocó a CIMACON, así que le vamos a Darío y a la gente del equipo, a Cristian, le vamos a agradecer y bueno, le damos con un fuerte aplauso.